déjanos aprovechar a propósito de este mensaje que está enviando Xiomara Castro, la presidenta de Honduras. ¿Cuál es tu lectura también sobre este escenario y sobre esta región de América que es Centroamérica, Fernando Buenabad? Pues yo tengo una doble visión de esto, ¿no? De general, porque por una parte creo que es importante eh, desmenuzar, si la palabra cabe, lo que hay detrás de cada una de las palabras de Donald Trump. Hay que decir hay que decir siempre, saber siempre que a estos personajes, que a estos pues lo que son realmente títeres del poder económico imperial, les escurre siempre de cada una de sus expresiones, les escurre un néctar tóxico que es la avaricia, la, la lógica de, de- de- del atropello, el odio de la clase hegemónica contra los pueblos y la urgencia que tienen ellos de incrementar sus ganancias con toda obscenidad, con toda pornografía, para eso, para enriquecerse, para ser más poderosos, para ser más crueles, para ser más canallas. Y eso es lo que escurre, pues, del discurso de Donald Trump detrás de cada cosa que dice, la diga donde la diga, se disfrace como se disfrace, se peine como se peine, lo que está diciéndole al mundo es, venimos reorganizados, venimos con un aire renovado de estulticia, de odio, de codicia, y vamos por todo lo que podamos, ¿no? Está avisado, pues el escenario de la batalla está descrito. Ahora incluso han dibujado fronteras, ¿no? En las que aluden ya con mayor precisión a ciertos enclaves, a ciertos objetivos de superversión. Y Trump lo que está haciendo es notificarnos a todos que va a hacer uso de cualquier canallada como lo ha hecho siempre, como lo está haciendo ahora de manera este, repotenciada, con la complicidad de otros canallas verdaderamente monstruosos como Elon Musk y como todos estos que están ahora reclutando para nombrar los embajadores, para nombrar incluso algunos funcionarios de altísimo nivel, entre comillas, altos, solo porque por las alturas de la tranza, del robo, de la corrupción de su propio gobierno, este, sin altura moral, sin altura ética, personajes que lo que tienen es un prontuario realmente escandaloso de hechos delictivos. ¿Para qué sirve saber todo esto? Por lo menos para reafirmar que tenemos conciencia de con quién estamos hablando. Necesitan ellos, necesita Donald Trump como el oxígeno, profundizar sus negocios y los negocios de la DEA y los negocios de la CIA con el narcotráfico. Necesitan como el oxígeno ellos poner a salvo los territorios por los cuales se desplazan para seguir haciendo las tropelías que han venido haciendo durante décadas. Eso está también, escurre también del discurso de Donald Trump. En fin, que el paisaje, digamos, infernal que ellos pintan en su cabeza, que ellos alcanzan a dibujar en su palabrerío, en sus discursos, en sus gesticulaciones, incluso en sus bailecitos, eso está pintado, está planteado. Nosotros mal haríamos en ser ingenuos, nosotros mal haríamos en no escandalizarnos, en no ponernos seriamente a estudiarlo, en no generar las advertencias que debemos generar para asumir posiciones, yo creo que un poco más radicales, poco digo solo por matizar, pero ciertamente de mayor profundidad en términos de las convicciones y en términos de los derechos que tenemos, los derechos y las responsabilidades históricas. Y ahí, por eso decía al principio que tengo una mirada dual o doble Mm. o de contraste, o mejor dicho, dialéctica, porque una vez que sabemos, una vez que podemos medianamente
caracterizar el proyecto de la perversión imperial contra nuestros pueblos, la pregunta inmediata es: ¿y qué estamos haciendo nosotros? ¿De qué manera estamos organizando una gran oposición internacional de corte humanista, de corte pacifista, de corte, lo digo con conciencia y con cuidado, de corte ecologista? De dónde y cómo estamos nosotros echando mano para organizarnos, porque nuestra mayor debilidad hoy, histórica y política, es que estamos muy desorganizados, que, que no logramos acumular fuerzas, que seguimos incluso manteniendo viejas confusiones, viejas rencillas, métodos incluso muy acartonados y muy dogmáticos en nuestras formas de dialogar, en nuestras formas de entendernos, incluso que seguimos teniendo frenos para expresar, como debería ser, la solidaridad con los pueblos originarios, con la clase trabajadora, con los movimientos obreros y campesinos, estudiantiles, científicos, artísticos del mundo. Esto ya no puede ser de ninguna manera una lógica sectaria, ni territorial, ni de nación, ni de ombligos. La construcción de una oposición seria, humanista y que realmente ofrezca salidas concretas a esta monstruosidad que están planificando Donald Trump y todos sus secuaces, así se llame Bolsonaro, así se llame Milei, así se llamen como se llamen, todos los secuaces que tienen sembrados por todo el mundo están planificando eso, un mundo en el que, en el que ellos pretenden multiplicar ganancias, multiplicar su control, multiplicar su odio. Y yo creo, Ernesto, no es mal día, este segundo día del año 25, no es mal momento para volver a preguntarnos de manera autocrítica qué nos está haciendo falta, también quizá qué nos está sobrando, que no nos permite abrazarnos con fraternidad y con unidad en un programa de lucha que sea de todos, que permita, que permita esto, dialogar con las luchas, dialogar entre todas las luchas y hermanarlas. Ernesto, no son palabras menores, no son desafíos menores, pero conforme uno ve el proyecto de aniquilación, conforme uno ve el proyecto de cómo quieren ennegrecernos el futuro inmediato con los sueños del imperio en boca de Trump, ¿verdad? Que creo que nosotros sí que tenemos la tarea pendiente de luchar por eso que no hemos podido hacer, que es lograr que todos los que no tenemos más que nuestra fuerza de trabajo para vivir, este, te- conquistemos una unidad poderosa que nos permita incidir en el diseño del futuro que necesitamos. Muchísimas gracias, Fernando, por esta primera intervención entre los desafíos que nos deparan este 2025. Y sobre esto quisiera preguntarte, ya empezamos a hablar de América Latina, pero que pudiéramos profundizar más en América Latina. El 10 de enero tomará posición en Venezuela Nicolás Maduro, pero también la oposición ha llamado pues, a una toma de posición, incluso están llamando a una movilización. Y también después veremos una serie de elecciones en Ecuador, en Bolivia, en Chile y en Honduras. Habrá un proceso electoral para presidencia y en eso también queremos abundar contigo. Y lo otro, Fernando, Argentina que tendrá elecciones legislativas en octubre y pues que hemos comentado aquí que se pondrá también ahí, será una especie de referéndum pues para el gobierno de Javier Milei. Si nos pudieras también entonces comentar cuál es tu visión en este panorama electoral que estamos por vivir en América Latina para este 2025, querido Fernando. Sí, mira, qué bien que lo mencionas porque este escenario ya ha pasado mañana, ¿no? El día 10 de enero, en Venezuela, es un examen importantísimo, ¿eh? Para todos nosotros. Es un examen para toda la región. Esto no es solamente un desafío que tienen los venezolanos frente a una derecha que ya, ya no sé qué adjetivo nos sería útil para poner en evidencia la irracionalidad absoluta, la conducta
ilógica y, y yo diría la conducta traidora que han tenido estos personajes que se dicen ser la oposición ganadora. Dicen que van a asumir Ujú. un gobierno frente al cual no tienen ningún interés. Dicen que van a asumir casi exclusivamente para entregarle el mando del Estado a los yanquis, primeramente para entregarles el petróleo, que es una de las riquezas más importantes de Venezuela, pero también, y creo que mucho más que eso, para entregarles la historia reciente de Venezuela y para aniquilar la memoria de una revolución que está en marcha, que está inconclusa, que está incompleta, que necesita todavía avanzar mucho en muchos de sus premisas y de sus propósitos, pero que ha enamorado a un país y a un continente por las reivindicaciones históricas de Simón Bolívar, por el espíritu antiimperialista que es tan indispensable para toda la región, por el espíritu de un reencuentro con los pueblos originarios y profundos que han encontrado formas de dignificarse en ese país y en esa revolución que no se han visto en otros lugares. En fin, por todas las cosas que se han conseguido y por todas las que deberían conseguirse en el corto plazo, eh, por todo eso y en contraste, lo que propone esta derecha, ultraderecha irracional, ha sido, y no estoy, debo decir que no estoy ahora yo inspirándome en ocurrencias de una mañana soleada. Es lo que han dicho ellos mismos, lo que María Corina Machado ha ido a pedirle al imperio yanqui, que es invádanos, invadan a Venezuela, ya que cualquier sujeto que dice tener práctica política en su país, que la pretende o que la anhela, y que su bandera central sea vengan a invadirnos, en verdad que además de todo lo escandaloso que es, además de todo lo vergonzoso y lo obsceno que es, está todo lo verdaderamente monstruoso en términos de peligro que representa para la vida de miles de personas. Entonces, en eso nosotros estamos a prueba también, Violeta, Ujú. todos. Es hora de que, me parece, en estos siguientes días tengamos capacidad de acompañamiento no injerencista con el pueblo hermano de Venezuela, de que todos seamos capaces de hacerle sentir a ese pueblo que su lucha también nos representa a muchos, que sus problemas, que sus pendientes, que las muchas tareas que están sobre la mesa todavía inconclusas, nos pertenecen a todos, nos comparten a todos cometidos de corto, mediano y largo plazo, y que hay un continente, y que lo hay en serio, que está preocupado y ocupándose de que el mensaje solidario de la patria grande sea un mensaje primeramente para el pueblo venezolano, que se sientan firmes, acompañados, sólidos, como suelen ser ese pueblo no le tiene miedo a ningún imperio, ese pueblo no le asustan, no lo van a asustar con estas exhibiciones de bravuconería como acostumbran, pero por cierto que el mensaje, además de ser un mensaje para ese pueblo hermano, debe ser un mensaje para la Casa Blanca, que debe oír que hay un continente que no va a tolerar, ¿no? Que algún abuso, alguna locura de las que están pensando. Y otra cosa que es interesante para contarla y para compartirla, eh, toda vez que se habla de Venezuela, eh, habría que combatir algunos focos que hay por ahí de subestimación. Sépanse que es un pueblo muy inteligente, sépanse que es un pueblo que ha sabido resistir hasta este momento a canalladas de todo tipo, algunas que uno alcanza a conocer porque se entera de una manera u otra, pero también hay mil batallas que han sido resueltas porque hay inteligencia militar, porque tienen inteligencia de policías y de grupos entrenados, pero sobre todo hay una inteligencia popular y esta es una de las baluartes realmente garantes de la solidez y de la fortaleza de ese pueblo, que es la inteligencia popular. Ahí hay una alianza que es histórica, que nació con Simón Bolívar, que es la alianza cívico-militar que Hugo Chávez se encargó de multiplicar y de afianzar y de explicar de mil formas y que está viva
no hay que ir muy lejos, en Caracas o en Zulia o en donde sea, en Portuguesa, en Venezuela, en distintos estados, para poder aprender y enriquecernos y beneficiarnos con el ejemplo de un pueblo que está activado en los frentes, haciendo inteligencia permanente. Todo lo que se mueve raro en los rincones más profundos de los barrios más profundos, todo lo que ahí se mueve de manera sospechosa, de manera que no corresponde a los acuerdos de las comunidades. Recordemos que Venezuela, la tesis central de todo el proyecto es comuna o nada, y que en la comuna se siente, se olfatea, se percibe hasta el más tenue de los movimientos. Y esa inteligencia popular, además, se activa, se moviliza, avisa, se comunica. Entonces, creo que un bonito trabajo nuestro, no solo para los próximos días, pero mucho más allá, es también ayudar a hacer caja de resonancia de ese pueblo que está defendiéndose. Así que pongo ahora la reflexión sobre el caso de Venezuela, aprovechando, Violeta, tu alusión, pero es que eso también tiene que servirnos para desarrollar un músculo comunicacional solidario que nos permita acompañar al otro conjunto de los movimientos que va a haber, donde incluso se presentan adversidades serias. En Argentina, este proceso electoral ya empieza a tener visos de manipuleos y de lo que algunos dicen que es el ajedrez político, y yo tengo otra caracterización, pero van moviendo fichas, van moviendo personajes, va anunciándose uno por allá, van usando los medios y la información también como parte de la guerra de confusiones, como, como acusar unos y otros a unos y otros de las peores canalladas y monstruosidades, para, entre otras cosas, para ensuciar el territorio y el terreno de la política. Yo no confundo la grilla, ni la rosca, ni la tranza con la política. Y esta con mayúscula es uno de los objetivos de estos que hoy gobiernan y de algunos de sus cómplices, ensuciarla al máximo, porque de eso viven, porque eso son. Entonces, también hay que entenderlo, también hay que explicarlo, también hay que hacer un esfuerzo comunicacional, porque la gran diferencia entre los escenarios que hay, por ejemplo, hoy por hoy en el caso de Venezuela y lo que habrá en el caso de Honduras, ¿no? Y etcétera, en toda la región, nos obliga a dos cosas. Uno, sincerar, mejor dicho, sincerarnos todos sobre cuánto realmente conocemos de los pueblos hermanos de América Latina. También, y acaso con algún nivel un poco de ironía, si me lo permiten y me lo perdonan, realmente cuánto nos importa, cuánto estamos dispuestos a entender que lo que pase en Honduras puede ser gravísimo para toda una región, cuánto estamos dispuestos a entender nosotros que lo que pasa ahí en Venezuela puede tener consecuencias gravísimas para toda la región. ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a entender que, que en la medida en que no tengamos un acuerdo de solidaridad y de unidad latinoamericana, como la han anhelado tantos importantes próceres y líderes nuestros, eh, por ejemplo, el Che, estamos celebrando ahora los 66 años de historia de la Revolución Cubana, con personajes que han tenido, que nos han dejado herencias extraordinarias de noción, de visión, de cosmovisión política, que hoy tienen vigencia extraordinaria. Y es bueno, me parece, preguntarnos, hasta con cierta crueldad, cuánto de verdad nos interesa, cuánto de verdad sabemos, y llevarlo esto al terreno de la humildad. Y si no sabemos preguntar, y si no encontramos a quién preguntarle, acudir al repertorio de las voces que hay en México, en los propios países aludidos, para orientarnos con ellos, porque eh, es muy probable que una de las formas que ellos estén madurando para derrotarnos sea que estemos muy desinformados sobre cómo somos, quiénes somos, qué pretendemos. Mm. Gracias, gracias, Fernando. Fernando, hay, hablando de esto que tocaba Violeta, elecciones en Bolivia y vaya escenario que tenemos en Bolivia y elecciones en Ecuador.
también. ¿Cómo estás leyendo tú esos procesos y la dimensión Y en Chile, y en Chile? y en Y en Chile, Honduras. sí. ¿Cómo estás leyendo esos procesos pues ahorita que llega Donald Trump, que toma posesión el 20, pues nos parece también un momento bastante importante y delicado que se está viviendo en Latinoamérica? Alguien por ahí dice, no digan Latinoamérica, se dice Hispanoamérica. Este, bueno, más allá de eso, Fernando Buenabad, ¿qué dimensión darle a estos procesos electorales y esto que hemos estado viendo también que ha estado sucediendo en Bolivia, pues que nos preocupa mucho y que parece ser que la derecha va a intenta aprovechar ese flanco que están abriendo la disputa entre estos dos, entre el mandatario y el ex mandatario Evo Morales, eh, y Lucho Arce? ¿Qué decía al respecto? Mira, Ernesto, primero, mucha cautela, ¿no? En el análisis, porque incluso a los que, y me, me Me anoto, incluyo. pues, y lo digo porque yo he estado incluido en algunas mesas de diálogo, de negociación, de acercamiento, donde ha sido muy difícil encontrar puntos de, de, de conexión para, así sea en una o en tres líneas, poder encontrar rutas de salida. Hay que ser muy cautelosos. El escenario en Bolivia puede resultarnos muy costoso en toda la región. Y, y lo primero que hay que decir es que la derecha boliviana está muy contenta, ¿no? Porque lo que están viendo ellos es un proceso de desgaste que pone en juego toda la historia de la transformación que ha vivido Bolivia en un momento con el expresidente Evo Morales también con Lucho Arce. Las acusaciones que atraviesan de un lado a otro hoy se han convertido, ya se han vuelto, han tomado estado público y han ocasionado muchas penas, muchos dolores, muchas preocupaciones, Ernesto, porque algunas de ellas están llevadas ya incluso por un tono de ira, por un tono de desesperación, por un tono de desgaste, que a la vista de cualquier persona podrían parecer irrecuperables, ¿no? Y eso es una advertencia fuerte para que nos pongamos todos las barbas a remojo, porque puede ocurrir, si nos descuidamos todos, que haya un proceso de reflujo ahí en ese país, en ese baluarte extraordinario en que se convirtió la Bolivia de hoy, que ha logrado triunfos políticos, jurídicos, económicos, educativos tan maravillosos y que pueden irse al traste. De hecho, ya han tenido escenarios de golpe de Estado, han tenido momentos de brutalidad, de secuestro, incluso de amenazas por la vida del expresidente Evo Morales. Hemos visto, creo que el, el menú completo de las canalladas imperiales, que a la vista de lo que puede ocurrir si no se atiende si no se resuelve este diferendo en Bolivia, puede empeorar de manera verdaderamente dramática. Entonces, hay que entrarle con mucho cuidado. Es difícil ahora, yo no lo hago, yo no me atrevo, después de haber estado en mesas de diálogo que no fueron de 5 minutos, para escuchar a unos y otros, es muy difícil primero descartar o desautorizar las argumentaciones mutuas. Por un lado, sobradas razones, incluso razones y pruebas tienen ambos lados para sus respectivas denuncias, quejas, acusaciones. Eh, lo que creo que todavía falta por explorar, y ojalá que nos dé el tiempo, es el escenario en la geopolítica actual. Es decir, qué opciones va a haber, qué alternativas objetivas vamos a tener de resolver esto en conjunto, en una plataforma de solidaridad internacional. No, esto no se puede arreglar solamente con la discusión interna. Esto necesita muchísima participación de los distintos frentes y movimientos políticos solidarios que tengan solvencia, que tengan moral, que tengan ética en toda América Latina para acompañar este diálogo. Porque incluso creo, y esta es
digamos, relativa conclusión al respecto. Creo que las condiciones para que haya una salida específica al diálogo no van a provenir del enfrentamiento interno, sino de cómo la coyuntura va a empezar a presionar en los siguientes días y horas, si me apuras un poco, respecto a tres condiciones. Uno, los recursos naturales que tiene Bolivia, que son enormes y que hacen babear a Elon Musk. Ya sabemos que él es uno de los canallas que está celebrando la posibilidad de quedarse no solamente con el litio de Bolivia, también con los recursos hidráulicos, acuíferos, etcétera, sino además las presiones que va a tener la propia geopolítica de la región. Y un dato que no vamos a dejar pasar, porque es indispensable en en esto de las presiones geopolíticas. Ahí está China, en Perú, al ladito, ¿no? Que acaba de instalar un puerto de alcance y de significación lógica y estratégica para toda la región en términos de desarrollo económico, y que el propio Donald Trump no está tan contento con lo que está pasando ahí, no tiene ninguna alegría de que China tenga avances de acuerdos y de convenios económicos, incluyendo el de los BRICS en la región, y me parece que esas presiones, esas van a terminar abriendo alguna fisura por la cual se tenga que o se pueda lograr algún acuerdo de sobrevivencia y de defensa, incluso para continuar el debate. Pero hay que entrarle, digo, con un poco de más información, un poco de más detalle y muchísima más cautela, porque no es un escenario simple. eh, Se puede fácilmente ofender a unos y otros, y hay excelentes compañeros y compañeras en los dos frentes. Hay gente realmente de envergadura histórica, de conocimientos, los sé, los conozco, los hemos hablado horas y horas, y lo que uno menos quiere es faltarle al respeto a su formación ni a su conocimiento. Pero también es cierto, y ellos saben, que fraternalmente uno arrima ideas, y en la que yo más me he empeñado es en discutir bien, en discutir a fondo el peso, el peso realmente brutal que va a tener en los próximos días la geopolítica esta de las tensiones China-Estados Unidos sobre la región, que no son pocas, y que están ya generando a estas horas fenómenos realmente llamativos. Muchísimas gracias, querido Fernando. Sí, realmente esto que apuntas nos parece muy, muy importante y era parte también de lo que habíamos preparado para preguntarte sobre esta disputa entre Estados Unidos y China sobre los territorios. Bueno, primero esta disputa comercial que aumenta la presión sobre algunos de los territorios de América Latina y de otras partes, como el caso de Groenlandia, ¿no? Donde hay tierras raras y los Estados Unidos ya ha dicho, pues la queremos comprar, y sabemos que China controla una parte importante, fundamental de estas tierras raras en el mundo y en su territorio. Y bueno, pues es parte también de estas declaraciones que hemos visto de Donald Trump, que en el fondo pues está esta situación que ya están viviendo desde hace pues muchos o varios años, de la pérdida de la hegemonía y de la emergencia de China como la nueva hegemonía mundial, y los BRICS, como tú estás diciendo. Pero bueno, si podemos profundizar un poco al respecto. Y lo otro es la situación de la emergencia climática, que pues estamos ya entrando pues a una serie también ya o a un escenario donde podemos asistir cada vez más y más a mayores situaciones ya más graves, incluso hablamos ya de colapso climático. ¿Qué es lo que podemos esperar para este 2025 y tejiéndolo con esta presión que vemos cada vez mayúscula hacia los territorios de América Latina donde hay recursos? Y aquí pues hemos comentado también, y la presión que están haciendo también los grandes capitales para avanzar hacia los mares y los océanos y extraer los recursos estratégicos también que hay ahí, como los minerales. ¿Qué decir sobre esto y qué esperar para 2025, querido Fernando? Qué difícil, porque no sabemos si va a llover mañana. Por lo digo, perdón ustedes el chiste, pero No. este, un amigo mío dice, es época de sequías e inundaciones, ¿no? Sí, Este, eh, sí, eh,
casi en simultáneo, ¿no? Ayer mismo por la tarde en la ciudad de Buenos Aires cayó un aguacero espantoso. Más al sur, en el Mar del Plata, se inundaba a tal punto que había coches sumergidos, y terminó la lluvia y tuvimos un sol espléndido de la tarde. Así que los pronósticos de los cambios climáticos están siendo, no quiero tomar un ejemplo así tan de turista, pero por cierto que no es poco lo que se ha sentido. El día de hoy en esta ciudad tenemos a esta hora 31 grados de temperatura, con una humedad intensa, alta, y dicen todos los que analizan que Buenos Aires ha tenido, por ejemplo, 5 grados de temperatura por debajo de los promedios anuales en estas épocas. Entonces, la reflexión, y mientras que en el norte del mundo hay lugares en los que habitualmente hoy estaría tapizado de nieve, con una nieve densa y alta, y simplemente no se dio y no hay nieve, y hay paisajes que a los locales les sorprenden por esto. Eh, en la base de todo ya no hay mucho que buscarle a las explicaciones de dónde proviene esto. El responsable directo es el modelo económico que padecemos en el planeta entero, y que es el capitalismo. Eh, no quisiera yo reducir la reflexión a un puro enunciado banal, o que parezca banal, pero es cierto que la responsabilidad total del desastre que se está cometiendo contra los ecosistemas en todo el planeta, la base de ese es el modelo de producción capitalista. Y es importante decir, porque también el capitalismo ha inventado una trampa ideológica y publicitaria en la que le echa la culpa a la humanidad. Dice, este es un problema, la humanidad ha gestado esto. Y los que más o menos saben y entienden, explican que son apenas 8 o 10 grandes empresas en este planeta las que mayor destrucción han producido, y no la especie humana. No puedes atribuir a la especie humana la destrucción en el Amazonas, por ejemplo, de la cual se han beneficiado apenas unos cuantos magnates, en complicidad con algunos de los presidentes, Bolsonaro en particular, haciendo este trabajo infernal de destruir los recursos naturales en beneficio de unos cuantos. Esto mismo hay que decirlo de Benetton en el sur de Argentina, esto mismo hay que decirlo qué sé yo, General Electric, en fin, de las grandes corporaciones transnacionales que junto con la contaminación y la agresión a la capa de ozono, junto con eso, lo que están dejando y produciendo a nivel de pies en la tierra y a nivel de profundidades oceánicas, es un desastre del cual hoy ya se dice no tendremos retorno, ¿no? En más de un caso. Eh, entonces, la reflexión que, que creo que es útil, en todo caso, que creo que es útil para construir conciencia movilizadora frente a esto, es que tampoco estamos teniendo, Violeta, gobiernos suficientemente dinámicos frente a estos asuntos, ¿no? No estamos teniendo una gran revolución, lo que llaman revolución verde, que se aleje de la jardinería pequeño burguesa y progresista, y que efectivamente tome en sus manos los problemas de fondo. Eh, ante problemas que se disfrazan de todo. Yo veo con escándalo, si me lo permites el término, Violeta, veo el problema de la distribución del agua, ¿no? En el mundo y en este continente. Hispanoamérica, Latinoamérica, Patria Grande, Pachamama, como queramos llamarle, el caso específico de la usurpación brutal que se ha hecho sobre los recursos hidráulicos de toda la región es un escándalo monumental. Le han regalado a las empresas francesas, a las empresas canadienses, les han regalado a las mafias más perversas los recursos para que saqueen, utilicen, contaminen y destruyan los recursos hidráulicos, y despojen además a los que son dueños originarios de los recursos naturales, los despojen. Y así como pasa con recursos petroleros en el sur de este continente, en la Argentina, en lo que se llama Vaca Muerta, la zona de Vaca Muerta, donde hay yacimientos gasíferos y petrolíferos enormes, el litro de aceite y de gasolina y de gas para la gente es de precios como si los compraras en Londres.
los propios dueños de esas tierras, su pueblo, no tienen acceso a gasolineras, no tienen acceso realmente a los recursos. Pues lo mismo hay que decir con el agua. Eh, por ejemplo, este señor, cuyo nombre no voy a acordar, pero aunque me acordara, no quisiera pronunciar, que ha sido dueño de Time Warner y de todas esas empresas de maquinarias de guerra ideológica contra nuestros pueblos, es dueño de una parte importante del sur de Argentina. Eso incluye ser dueño de unas montañas y eso incluye ser dueño de lagos valiosísimos, valiosísimos. Sé lo que digo. Las denuncias han llovido por todos lados. Ni siquiera los pobladores de la zona tienen acceso siquiera a sus propios territorios, porque alguien le vendió, Menem, el expresidente este alfil del neoliberalismo más pornográfico, le vendió por una suma verdaderamente irrisoria esos paraísos a esta gente. Eso abunda, eso está determinando muchos de los fenómenos que hoy vemos en términos del acceso y del derecho y de la posibilidad que tenemos de cobrar conciencia en un movimiento revolucionario basado en el rescate del planeta. De modo que yo quisiera ver en las agendas de las organizaciones políticas, y mira que pregunto, ¿dónde está el plan? ¿Dónde está el plan de lucha? Y la respuesta en general es evasiva, es hueca, y no se traduce en una acción que no, en el mejor de los casos, organizar algunos pequeños grupos que están haciendo cosas valiosas, absolutamente respetables y además respetuosas, pero absolutamente insuficientes frente a la calamidad que representa. También el capitalismo nos ha robado el planeta y también lo está destruyendo como está destruyendo la humanidad y lo destruye todo. Y un buen día, quizá ya pueda ser agenda de estos encuentros que tenemos, desmenuzar al capitalismo que, que tantos desastres está produciendo y tanta destrucción está generando en su propio proceso de agotamiento y destrucción, ¿no? Ya, gracias, mi querido Fernando Buenabat. Pues Fernando, te agradecemos como siempre y nos da mucho gusto arrancar el año, la primera emisión de Momentum y de Rompeviento, arrancar con tu presencia aquí. Fernando, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo y una reflexión final que quisieras enviarle un mensaje también a la audiencia, quien te escucha, que te celebra de muchas maneras. ¿Qué decía al respecto? ¿Con qué cerrarías? Oye, sí, gracias por la posibilidad, Ernesto. Sí, sí que he tenido el sabroso privilegio, digo sabroso porque ha sido muy rico, de recibir y escuchar mensajes de compañeros y compañeras que siguen a Rompeviento y me han enviado algunos mensajitos realmente halagadores. Yo creo que se equivocan de persona a veces cuando los mandan, pero bueno, yo igual los agradezco mucho. Pero igual quería decir eh, en todo caso, anhelo que las participaciones mías aquí en Rompimiento con ustedes efectivamente puedan contribuir de alguna manera, acaso bajo algún milagro, a profundizar las tareas de organización que nos surgen. Tenemos que consolidar la unidad de nuestros pueblos en todos sus frentes. Tenemos que consolidar la solidaridad, Ernesto. No puede seguir pasando lo que está pasando en el sureste de México, el abandono, la violencia, el despojo, y que no seamos capaces de tener una voz crítica profunda. Pero lo mismo hay que decir a los hermanos y pueblos originarios en Guatemala y en Honduras, y en Belice, y en Ecuador, etcétera, en donde también la urgencia de unidad y de solidaridad se hace cada vez más patente. De modo que hago votos porque este 2025 un granito de arena pueda generarse desde este espacio para contribuir a la unidad de nuestros pueblos. Así que un abrazo grande. Feliz año, Violeta. Feliz año.